súper importante para que de esta forma podamos colaborar. Y tú no sabes a veces en qué situaciones tan bizarras ese conocimiento que podemos despreciar puede ser la clave. Y por ello es que quiero hacerte ver una serie de palabras que indican mucho de lo que hay actualmente. Primero, la medicina en tiempo real. Esto se ha dado mucho sobre todo para la venta de una serie de equipos de diagnóstico imagenológico, endocrinológico, etcétera. Sin embargo, la medicina en tiempo real no solamente debemos de considerarla para hacer un diagnóstico expedito, ya que pues, actualmente las personas lo que desean es un diagnóstico rápido. Tenemos la medicina basada en evidencia, que esto también ha sido un gran argumento para hacer una serie de ventas de productos diagnósticos, lo cual yo compagino completamente con ello, porque si no hay evidencia, pues entonces ¿de qué se trata todo esto, no? Y aquí es donde viene una situación. La evidencia no solamente es un artículo, la evidencia no solamente es, bueno, yo encontré que han reportado tal situación. Tenemos que esa evidencia desmenuzarla, verla de diferentes ángulos para poder saber si encaja en nuestro paciente, porque en urgencias hay algo que en la medicina humana se ha demostrado, que una medicina basada en evidencias aplicada de manera psicorrígida ha matado más humanos que una medicina crítica. Crítica de que vamos a analizar, vamos a criticar, vamos a hacer un desglose de lo que mi paciente está presentando. Y no solamente irnos a las estadísticas. Entonces creo que eso es un punto interesantísimo a considerar. Luego tenemos también la medicina personalizada y de precisión. La medicina personalizada y de precisión se da en medicina humana, está empezando a irse hacia la medicina veterinaria, y uno de los ejemplos creo que podemos hacer mucho más aplicables es la medicina donde sabemos, por ejemplo, que los fármacos como la loperamida, como la ciclosporina, como la ivermectina, que tienen una interacción directa con lo que es la glicoproteína P del tubo digestivo y del sistema nervioso central, pueden hacer que se absorba más o que se absorba donde no se tiene que absorber. Esta es una proteína de exclusión, donde, por ejemplo, hay algunas razas que tienen modificación del color, como puede ser los Doberman azules, como pueden ser los ganaderos australianos, que pueden llegar a ser mucho más sensibles, por ejemplo, a la ivermectina. Entonces creo que este es un punto muy interesante a considerar, la medicina personalizada y de precisión. Y actualmente tenemos esto, la medicina personalizada de precisión en tiempo real, la cual en humanos se está llevando a cabo, y nosotros nos quedamos solamente con la medicina de precisión en tiempo real. Nosotros como veterinarios. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros queremos hacer la parte personalizada, tenemos que ver perfiles genéticos. Y por eso es que nos damos solamente a la medicina de precisión en tiempo real. Ahora bien, conceptos. Primero vamos a ver la sensibilidad diagnóstica. La sensibilidad indica la proporción de animales positivos que se sabe que están enfermos. Cuando hablemos de sensibilidad es la capacidad de detectar realmente a los enfermos. La especificidad me dice como definición que es la proporción de animales negativos en animales se sabe que no están infectados. Es decir, la especificidad me dice que los que no están enfermos, no están enfermos. Y la sensibilidad, los que sí están enfermos, sí están enfermos. Eso es importante para poder nosotros entender el concepto quizás de falso positivo y de falso negativo. Y bueno, el valor predictivo de una prueba positiva es la probabilidad de que un animal con una prueba positiva esté enfermo. Y al contrario, el valor predictivo de una prueba negativa es la probabilidad de que un animal con una prueba positiva esté normal. Ahora bien, ¿cuáles son las pruebas diagnósticas en infectología? Bueno, vamos a simplificar esto. Básicamente vamos a encontrar dos métodos para diagnosticar un microorganismo. El primero es la detección del microorganismo o del antígeno, que es lo que hacemos con las pruebitas que se pueden utilizar en la clínica, que es lo que hacemos también al hacer microscopía y también cuando se hace PCR. Entonces tenemos aquí una serie de elementos que nos van a colaborar para identificar que hay una infección. En la vieja guardia, ¿qué se hacía? Y se sigue haciendo. Solamente vamos a dar antibiótico y ver si responde. Si no responde, entonces no es infección. Bueno, eso es dudoso. Es dudoso a consecuencia de que generalmente cuando tenemos nosotros una infección, no necesariamente infección solamente son bacterias, también son hongos. Y eso creo que es importante considerarlo. Para poder entonces hacer una medicina basada en una evidencia, tendremos que saber a qué nos estamos enfrentando. Y no hacer la reducción o la simplicidad de, bueno, pues considero que si le doy antibiótico es infección, si no le doy antibiótico es viral. Sería tan ilógico como pensar que en un hemograma
Linfocitosis quiere decir enfermedad viral, linfopenia, enfermedad viral, neutrofilia, infección. Bueno, así nos podemos ir. Actualmente sabemos que esa es una aseveración falsa, no es así. Y por ello es que afortunadamente pues, tenemos ya la gran oportunidad de tener acceso a diferentes oportunidades diagnósticas. Ahora bien, con respecto a la detección de microorganismos, tenemos varias opciones. Si estamos hablando de bacterias, obviamente cultivo y citología son de las principales que vamos a utilizar. También una de las cuestiones que hacemos mucho en medicina veterinaria es el examen fecal y el examen cutáneo, el raspado cutáneo, la citología cutánea. Todo esto nos puede ayudar a determinar cuál puede ser la etiología de nuestro paciente. Obviamente, cuando todo esto no es concluyente, podemos utilizar a técnicas tanto de detección de anticuerpos como llegar a la misma histopatología. Esto creo que es una parte muy importante, pero actualmente, ahora en 2025, tenemos ya a disposición amplia las técnicas de amplificación inmunológicas, como sería el PCR y todas sus variedades. Todas sus variedades. Ahora bien, si hablamos de cultivos, aquí la pregunta es, y fíjate, quiero que veas esta imagen de acá. Observa cómo se ve aquí este cultivo. Siempre se tiene que hacer un cultivo con el antibiograma o con el antibioticograma, que sería el término que se considera mucho más exacto. La respuesta es sí, porque nosotros somos clínicos, no somos científicos que vamos a tratar de vislumbrar algo. Nosotros sabemos, sospechamos que hay algo, y ahí es donde hacemos el cultivo, que generalmente va antecedido ya sea por la exploración clínica, como por ejemplo la palpación, si vemos que hay enfisema subcutáneo en algún sitio o hay gas en la vesícula, trasmura en el intestino, ahí es donde nos hace sospechar de que hay una infección, por ejemplo, ¿no? Y ahí es donde tendríamos nosotros que hacer la elección de hacer un cultivo. Entonces, ¿por qué se realizan los cultivos con el antibioticograma? Pues básicamente para poder individualizar la terapéutica, y actualmente en este año 2025 podemos y sabemos que la multiresistencia dada por los plásmidos de transferencia entre bacterias pueden transferirse de nosotros los humanos hacia los perros, hacia los gatos, hacia los caballos. Y eso dar como consecuencia que tengamos pacientes que no respondan a los tratamientos o a la antibioticoterapia empírica, que es súper frecuente que se haga en otras latitudes, ¿no? En resumen, es un desafío de la sensibilidad in vitro que predice el resultado in vivo. Eso es un cultivo. Existen dos tipos de cultivos. Está el cultivo cualitativo, que me dice si es resistente o sensible, o medianamente sensible o medianamente resistente, y el cuantitativo, que me dice cuál es la cantidad de antibiótico suficiente para poder inhibir el crecimiento. Y aquí donde tenemos dos conceptos que no vamos a ahondar porque eso ya es más para otro tipo de clases, que sería la concentración mínima inhibitoria, que es lo que se aplica en veterinaria, y la concentración mínima bactericida. Actualmente en veterinaria solamente nos vemos a la concentración mínima inhibitoria. Esto es una imagen donde nos indica cómo es que se hacen estas difusiones, que puede ser a través de la aplicación de los encidiscos, como vemos acá, y acá me va indicando la curva de disminución o de, en este caso, eliminación del crecimiento. Esto creo que es importante, esto no lo podemos, o bueno, sí lo podemos hacer en la clínica, pero en realidad esto se manda al laboratorio, porque incluso el acomodo de los encidiscos es importante para poder determinar la sensibilidad. Es todo un tema que eso es tema de microbiólogos, no de nosotros como clínicos. Y entonces, si yo voy a mandar a hacer un cultivo, ¿qué es lo que yo te recomiendo? ¿Qué es lo que yo hago? Primero una citología, definitivamente, veo al microscopio, hago mi exploración física, si veo que hay gas, eso es para poder hacer una ecografía y tomar muestra de líquido o de tejido para poder hacer un cultivo. Observa esto. Este es un sedimento urinario. Ve, aquí se ven las bacterias. Una acá y otra acá. ¿Sabes? Muy poquitas bacterias. Aquí tenemos una tinción con azul de cristal brillante. Ve, aquí va una bacteria. Ve, hay células bacterianas. ¿Lo Aquí ves? lo ves, sí lo ves. Aquí está chiquito. Si tú ves esto en una cistocentesis, te dice, hay un problema ahí. Hay bacterias, no debería de haber bacterias. Pero ¿qué pasa cuando es una infección ya grave? ¿Estás viendo aquí? Observa. Los palitos son bacterias y las bolitas también. ¿Te fijas cómo se mueven de un lado para otro? Esos que ves ahí, todas son bacterias. Esos que ves aquí Un como esperma, mira. color más
Obviamente eso ya me dice, tienes que hacer un cultivo. Sobre todo, y esto voy a diferir quizás con lo que tú vas a ver en muchos congresos porque es lo políticamente correcto decir, tenemos que cultivar antes de mandar antibióticos si hay recidiva. Si esta es la segunda, la tercera, la cuarta infección, completamente de acuerdo. Pero si es la primera, no tiene un sentido. Muchas veces en la primera infección, por eso es muy importante, antes de hacer un estudio de laboratorio, verificar tu anamnesis. En la primera infección no se envía a hacer un cultivo para poder justificar la antibioticoterapia empírica. Esto es una parte importante, no hacer un cultivo de manera, ¿cómo decirlo? De manera protocolaria. Es muy bonito escuchar, sí, todo tiene que ir con cultivos, pero muchas ocasiones, si es la primera vez y no se haya infectado una vez anterior, lo que hacemos es retrasar el inicio del esquema de antibiótico. Ojo, estoy diciendo no hacer un cultivo para determinar qué vas a dar. Vas a dar tu antibioticoterapia y si ves que el paciente es de esas razas nuevas, raras, que son cruzas de otras razas, ¿existe la posibilidad de que pueda haber una alteración inmunológica? Sí. ¿Una inmunopatología congénita? Sí. Por eso se pudo haber infectado y ahí es donde puedes tomar tu muestra para cultivo, pero arrancas con un esquema de antibioticoterapia. Si ya la segunda vez no se pudo quitar la infección con el primer tratamiento empírico, ahí sí tendríamos que hacer una administración de antibiótico basado en un cultivo. Pero incluso puedes dar, de acuerdo, esto ya tendríamos que ver de manera específica en cada uno de los sistemas y de las diferentes enfermedades. Las sensibilidades eso lo puedes buscar en artículos o en libros para poder ver cuáles son los antibióticos de segunda elección. Pero definitivamente ahí sí requiere tu paciente un cultivo. Este ejemplo es un cultivo de orina, que por mucho es lo que más hacemos en nuestra clínica, para que nos indique si es que es una infección real y que no hay contaminación. Idealmente tiene que ser con más de 100.000 unidades formadoras de colonias. Ese es como que el estándar general a nivel global. Si te dicen hay más de 100.000, es muy probable que sea una infección real. Cuando te dice hay menos, por ejemplo, de 10.000, es probable que sea contaminación de otro lado. O que empiece apenas la infección, que no esté instaurada. Y ahí es donde tienes que irte a la anamnesis, a la exploración física y a lo que te está dando. Ahí es donde entra el criterio, el cual va un poquito más allá de lo que vamos a hablar el día de hoy, porque solamente va a ser el abordaje diagnóstico. Para este paciente, por ejemplo, se encontraron leucocitos incontables, fue sensible a la genta, astronam, amoxicilina, imipenem, la micacina, la ceftriaxona. Y fue resistente a lo que es muy frecuente que se aplique, que es la furantadina, la sulfastrimetoprim, a la ciprofloxacina, que sería pues parte de la enrofloxacina, ¿no? Porque recuerda que la enrofloxacina se va a biotransformar hacia ciprofloxacina. ¿Y por qué se utiliza más enro que cipro? Por la tasa de absorción. Se ha demostrado que nosotros los humanos 60-70% se absorbe, en los perros y en los gatos es menor del 15%. Por eso es que se ofrece ciprofloxacina, pero de forma intravenosa. Y si lo vas a dar por cualquier otra vía, enro. Nos quitamos de temas y nos vamos a enro. Bueno, entonces esto es lo que nosotros encontramos en este cultivo. ¿Cuál es la idea? Dar tu tratamiento, esperarte, bueno, a la semana vuelves a hacer tu punción y ves al microscopio o haces un examen general de orina, lo mandas al laboratorio para ver que la cantidad tanto del pH si estuvo afectado como la cantidad de leucocitos y de bacterias vaya hacia abajo a la semana. Después esperas a las 3 semanas, o sea, 3 semanas a partir de que arrancaste, vuelves a hacer otro examen general de orina para evidenciar que ya no haya nada. Y si ya no hay nada, entonces ahí, una vez habiendo suspendido al menos 3 días, nosotros esperamos 7 días. Después de 7 días mandamos a hacer de nuevo el cultivo. Y esto es lo que esperamos. Si te das cuenta, aquí me dice, hay leucocitos si todavía está inflamada la vejiga, pero no se encontraron bacterias y fue el cultivo negativo. Esto es lo que yo esperaría de encontrar después de hacer mi tratamiento con antibiótico-terapia. Ejemplo 1. Solamente haciendo tu elección de antibiótico de acuerdo a la sensibilidad o a la resistencia declarada. Quiero que veas aquí en este antibiograma, que en este caso fue positivo a E. coli enterococcus. En esta, que fue lo primero, o lo único que te voy a colocar aquí, que fue la parte de Escherichia coli, ¿qué encontramos? Que la sensibilidad me dice que básicamente casi todos los antibióticos son sensibles, a excepción de la sulfacontrimetoprim. Y fíjate, aquí requiere de más de 320 veces la cantidad del antibiótico o del antibiótico del sensidisco revisado para poder ser sensible. Y fíjate en las diferentes sensibilidades. Aquí esto es una parte importante.
Este se requiere de menos de 16 veces, este menos de 0.5, la ciprofloxacina menos de 0.06. ¿Te das cuenta de lo importante? Aquí el BLE te dice si es que existen enzimas beta-lactamasas, las cuales, cuando te sale esto positivo, básicamente todas estas te van a ser sensibles. O mejor dicho, resistentes. ¿Por qué? Porque la resistencia a las beta-lactamasas, cuando te sale esto positivo, te dice que tienes que utilizar algún otro grupo, pero que no tenga que ver con los beta-lactámicos, porque seguramente vamos a tener un gran fracaso clínico. Entonces, el BLE siempre tiene que salir negativo, y sale negativo, puedes utilizar muy seguramente estos antibióticos. ¿Te puede salir un BLE positivo y con cierta sensibilidad? Bueno, sí. Pero aquí el punto es que esto siempre tiene que ser negativo para que tú escojas. Sin embargo, si nosotros nos vamos a esta situación, vamos a utilizar en este caso algún análogo. En este caso, pues vamos a utilizar ciprofloxacina o enrofloxacina, porque es el que me da una mayor sensibilidad. Para eso te sirven este tipo de lecturas. Obviamente, quieres aprender más de esto, pues tendrías que ir con un bacteriólogo para que te explique más. Yo te estoy dando el tip de cómo es que en la clínica vas a hacer tu elección. Luego tenemos que este fue de un ojo, este no fue de orina, este fue de un ojo, una secreción oftálmica, de un paciente de hace unos días, el cual ya tenía triple antibiótico en gotas y seguía con una descarga. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues hicimos una citología en la clínica, vimos que había neutrófilos, que había cocos, y dijimos, ¿sabes qué? Eso tiene que ir a cultivo. Fíjate, resistente a la benzilpenicilina, resistente a la hexacilina, resistente al ciprofloxacino, al levofloxacino, a la eritromicina, a la clindamicina. Solamente fue sensible al lisenolit, a la daptomicina, a la vancomicina, a la rifampicina, a la nitrofurantoína. ¿Qué tema, no? ¿Qué tema? Porque dices, es una resistencia en un ojito. ¿Qué antibióticos tenemos ahí para poderlo colocar local? Hay ciprofloxacino resistente, nitrofurantoína resistente, perdón, sensible, pero no hay en gotas. La tetraciclina resistente, a la eritromicina resistente. Interesante, ¿no? Qué interesante. Porque de manera lamentable, en este paciente, pues el cliente para esto, pues ya te vas a imaginar, ¿no? Sensible. Pero date cuenta de algo. Aquí no está gentamicina. ¿Sí la ves? No hay. Obviamente, aquí nos fuimos con gentamicina. Aplicamos cada 4 horas. Y el paciente mejoró. Tú puedes decir, oye, pero ahí no dice, es cierto, pero aquí es donde viene el criterio clínico. No podemos irnos solamente a qué es sensible y sobre eso irnos, porque creo que es una parte, pues, importante o interesante. Aquí uno tiene que hablar con su laboratorio y tratar de llegar a ciertos acuerdos. En este caso, hablamos con el cliente, le sugerimos hacer otro cultivo que fuese con pedir el sensitisco específicamente de aminoglicósidos, y para de esa manera continuar. Él dijo, yo quiero que lo trates ya. Le pedimos la prueba, me dijo, trátalo, y si no, ya vemos. Lo tratamos y mejoró. ¿Qué tenemos aquí? Pues que a veces la clínica tenemos nosotros que empezarla a aplicar, además de que mejoró con las gotas, y al ver que mejoró con las gotas se le hizo una administración subconjuntival de gentamicina en ambos ojos para precisamente tratar de mantener la máxima concentración y que de esa manera tratar de frenar cualquier avance severo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, doctor y doctor? La clínica, el laboratorio y la comunicación entre cliente, veterinario y laboratorio. Eso tenemos siempre que fomentarlo y tenemos que aplicarlo. Si hablamos de cultivos, ¿qué onda con los hemocultivos? Por lo general, el hemocultivo siempre se toma de una sangre venosa. Hay que mandarlo en medios especiales, no se tiene que mandar en una tapita roja, tampoco se tiene que mandar en RTA, porque
Esos tipos de frascos vienen con aglutinantes y pueden interferir. Y además que el hemocultivo, por lo general, lo que tratamos nosotros es de hacerlo tanto cultivo aeróbico como anaeróbico. Y al menos en mi país, en México, anda costando sobre los $45 cada hemocultivo. O sea, esto se utiliza muy poco en veterinaria, sí, porque solamente se utiliza en pacientes, bueno, principalmente, no solamente, principalmente se utiliza en pacientes sépticos, que creo que este es un punto importante o interesante. Ahora, ¿cuándo lo utilizamos? Cuando el paciente no tiene una respuesta como la que nosotros esperamos. Y eso lo vemos en las primeras 8 o 12 horas. O sea, lo utilizamos en los primeros días. Y eso creo que es importante que lo sepamos, porque si nos esperamos, a veces ya es demasiado tarde. Un hemocultivo es una emergencia de medicina interna. Nos va a ayudar a, mejor dicho, a resolver esa emergencia que es la sepsis. Entonces, esto es importante. Siempre hay que desinfectar la piel perfectamente. E idealmente hay que mandar a hacer 2 cultivos. Bueno, normalmente es hacer 2 cultivos, mañana y noche. Idealmente con 3 podemos nosotros decir no existe infección. Sin embargo, cuando mandamos a hacer uno y otro es para poder definir que realmente captamos, sobre todo cuando hay translocación bacteriana, una muestra suficiente que me pueda determinar cuál va a ser nuestro tratamiento a dar. Recuerda que la translocación bacteriana puede ser de vía urinaria, de vía digestiva, que es lo principal, de vía respiratoria. Y bien, la presencia de anticuerpos o del complemento pueden dar un falso negativo, por eso que se tiene que mandar a hacer siempre 2. Y aquí es una parte muy importante, la desinfección y el corte, el depilado, la tricografía de la zona donde vamos a hacer la punción es indispensable. Sin eso estaríamos haciendo algo mal. Ahora bien, ¿cómo se hace un hemocultivo? Bueno, básicamente tenemos nosotros aquí nuestros medios de transporte, hacemos una desinfección perfecta y tiene que ser una punción directa. Normalmente se utiliza alcohol al 70%, porque se ha demostrado que al 70 y no al 96, contrario a lo que dice la lógica, me va a colaborar a mantener mucho más libre de microorganismos o viable las bacterias cutáneas. Entonces, esto es una parte muy importante, se tiene que hacer siempre con técnica estéril cuando vayas a hacer tu punción. Y bueno, lo importante de esto es que cuando tú hagas tu extracción tienes que manejarlo todo, incluso aquí te lo pusimos con gas estéril. Siempre tienes que mantener todo lo más libre posible e idealmente con mecheros Bunsen alrededor para evitar la contaminación bacteriana excesiva. Parece un culto, ¿no? Cuando lo tienes los mecheros Bunsen, pero bueno, lo mejor para eso. Ahora, alcohol al 70%, lo puedes comprar directo o bien lo puedes hacer. ¿Cómo? Se toman 73 mililitros de alcohol al 96% y le agregas 27 de agua destilada, lo mezclas y ya tienes tu alcohol al 70%. Es muy fácil realizarlo, o lo compras como tú desees, ordenes y mandes, da igual. Ahora bien, ¿cómo se hace la desinfección en la piel? Bueno, se hace esto con clorexidina al 2%. Si tienes clorexidina al 4%, pues aplicas la mitad de lo indicado y vas a sustituir por el disolvente. Vamos a ver unos ejemplos. El que te recomendamos que utilices para los hemocultivos es este: 75 mililitros de alcohol al 96% más 25% de clorexidina al 2%. Lo mezclas y con eso. Nosotros lo llamamos en la clínica la alcohólica. O sea, la clorexidina alcohólica. Es nuestra dieta la alcohólica. Y con eso ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. Es de uso súper frecuente. Tenemos años utilizándolo. Si tú tienes clorexidina al 4%, que es el que se utiliza en los establos, entonces utilizarías 12.5 de clorexidina hasta que llegues a los 100 mililitros. Lo rellenas con alcohol al 96. Así de simple y sencillo, ¿vale? Bueno, aquí te puse otras opciones porque, bueno, estas opciones las puedes considerar para poder aprovechar esta clorexidina al 2%. Ahora bien, hablando del cultivo anaeróbico, es raro, por eso voy a ahondar para que lo consideres cuando sea necesario. ¿Dónde normalmente hacemos nuestros cultivos? Cuando, sobre todo en gatos, que vemos que hay derrame pleural y que ya es segunda, tercera vez, y esta vez acompaña con fiebre, bueno, ahí es donde hacemos nosotros nuestro cultivo anaeróbico. Ocasionalmente, sobre todo cuando hay gas en la vejiga, hacemos ahí otro cultivo anaeróbico, es ocasionalmente. En los abscesos muy rara vez hemos hecho, a menos que sea un absceso, por ejemplo, renal, un absceso hepático, ahí sí habrá que hacer una punción y hacer un cultivo anaeróbico. Entonces, bueno, aquí ya te puse cuáles serían las situaciones. Se habla que se puede hacer a través de drenaje de heridas. Aquí te puse lo que nos dicen los libros. Sinceramente, yo nunca lo he hecho. Nos vamos siempre, cuando hay una cuestión de drenaje de heridas, a hacer cultivos aeróbicos, por lo general, a menos de que salgan como sedimento negro en la pus, gas
que lo encontremos ecográficamente o que sintamos, ahí es donde pudiésemos mandar a hacer un cultivo anaeróbico, pero nunca lo hago a través del drenaje de heridas, siempre es punción directa ecoguiada a las zonas donde vemos el gas. Por eso que te dije aquí, se habla que lo puede hacer a través de aspiración, a través del tracto, pero no, yo prefiero hacerlo de otra forma. Ahora bien, el cultivo anaeróbico. Esta muestra que nosotros recolectemos se tiene que inyectar en el tapón de goma, en el que viene en el frasquito, ¿te acuerdas? Aquí creo que esto es importante o interesante considerar. ¿Por qué razón? Porque podemos nosotros a veces incurrir en el error de que lo vamos a colocar directamente sobre el tapón, y no es así. Hay que colocarlo con povidona yodada o con tintura de yodo al 2%. Y después de esto, pues bueno, ya lo mandas. Otra cosa importante, cuando haces tu extracción tienes que purgar la jeringa. Si viene un poquito, una burbujita de gas, tienes que voltearla, jalar, botar y que veas solamente el puro pus o el puro líquido, porque de otra manera esto puede caer en una inhibición del crecimiento. ¿Por qué? Porque se requiere de un ambiente completamente anaeróbico. Es más caro el cultivo anaeróbico, sí, hasta 4 veces más caro que un cultivo normal, si no es que más, porque se requieren de estas ollas o de esos recipientes especiales. ¿Qué es lo que hacen estos recipientes especiales? Que básicamente se drena todo el oxígeno y se inyecta nitrógeno, como vemos aquí. Se meten sus cultivos y una vez que estén sus cultivos se le coloca unas mangueras con nitrógeno y se desplaza todo el oxígeno. Antiguamente también se colocaba una vela dentro, una vela de esas pequeñitas, para que cuando taparas el frasco, encendido obviamente, consumiera todo el oxígeno. Hay varias formas, ¿no? Ahora bien, los anaerobios, ¿cuál es su papel en la economía corporal? Creo que esto es importante para entender, porque a veces utilizamos productos como el metronidazol, que tiene un efecto principal sobre los anaerobios sin tener una conciencia de qué es lo que está pasando. Los anaerobios en un principio son parte primordial de la microbiota. Sin ellos estaríamos incompletos. Vamos a dejar esa frase. Los anaerobios sintetizan la vitamina K, ve nada más parte de su importancia. Utilizan el amoníaco como sustrato, o sea, importante, para destoxificar este amoníaco. Desconjugan los ácidos biliares que vienen en la propia bilis y, sobre todo, evitan la colonización de bacterias patógenas. Los lactobacilos, el Yakult y todo eso que nos venden, ¿no? Y que también, bueno, se da en algunos conjugados que venden comercialmente. Los lactobacilos son anaerobios. Aquí es donde viene el tema. Y nosotros queremos eliminarlos. La respuesta es no queremos eliminarlos. Queremos usarlos para poder mantener ese equilibrio en la microbiota. Entonces, considéralos. Los anaerobios no son nuestros enemigos. Además, que se muere muy fácil en el cuerpo. Fíjate. Los anaerobios son parte importante de la microbiota. Sin embargo, cuando se presentan es porque el sistema inmunológico o el sistema circulatorio es ineficiente. ¿Por qué generalmente nosotros nos enfermamos de anaerobios y el 60% de la microbiota del tubo digestivo son anaerobios? Porque al ingresar a la sangre se mueren. ¿Y por qué es esto? Básicamente, fíjate, los anaerobios pueden llegar a vivir, los que son anaerobios facultativos, entre el 2 y el 8%, pero los que son anaerobios estrictos no crecen más allá de oxígeno al 0.5%. En el medio ambiente, el oxígeno está al 21%. Por eso es que acá no hay anaerobios flotando. Pero sí hay anaerobios en el surco gingival, en los folículos pilosos y en el tubo digestivo, así como en la vagina y en el prepucio. Ahí es donde creo que va la importancia de esto, de que si hay oxígeno se mueren. Por lo tanto, cuando hay translocación bacteriana no se mueren, inhiben su crecimiento, no es favorable para su reproducción. Al ingresar a la sangre, si nosotros mantenemos al paciente bien oxigenado y bien perfundido, es poco probable que los anaerobios vayan a crecer. Además, requieren de proteínas en descomposición como fuente de energía. ¿Por qué? Porque los anaerobios no fermentan carbohidratos. El azúcar de la sangre no les sirve. La glucosa. Entonces, para que un anaerobio se instaure como una potencial infección que puede comprometer la vida, está bien complejo. Tendría que tener zonas de necrosis, como puede ser en cardiopatías, coagulación intravascular diseminada, en vasculitis, por ejemplo, por uremia, en golpes, o sea, en los traumatismos. O sea, tendríamos que ver varias situaciones para poder llegar a estos anaerobios como patógenos. Ahora bien, las bacterias anaerobias. Aquí te puse los cocos gram positivos anaerobios, los cocos gram negativos, etc. Aquí lo importante, creo yo, es que entendamos los siguientes. Los actinomices y la nocardia es algo que sí llegamos a ver nosotros en zonas abscedadas. Afortunadamente, con penicilinas, con la amoxicilina se muere esto.
¿Cómo lo podemos ver nosotros? En una citología, mira, esto lo saqué de una página de internet porque me pareció súper bonita la imagen. Aquí vemos que son como ramas que pueden terminar así en ciertas septaciones, como estamos viendo acá. Esto es como se vería la nocardia y el actinomyces, se ven básicamente iguales. Entonces, cuando tú ves esto en una citología, en un absceso, puedes pensar que hay anaerobios, y ahí es donde no tendríamos que dejar de un lado la amoxicilina como parte del tratamiento, o incluso a veces la ampicilina. Ahora bien, ¿cuál es la cantidad de anaerobios que existen? Aquí te los pusimos, aquí están las bacterias. Estas son las bacterias, estos son los anaerobios que principalmente encontramos en la boca y en el tracto intestinal grueso, es donde mayormente hay anaerobios. En el tracto intestinal delgado, si te fijas, no hay tantos, pero la boca y el tracto genital del hombre es donde más anaerobios podemos nosotros encontrar. Entonces, infecciones como una vaginitis, infecciones como sería abscesos periodontales, ahí es donde principalmente vamos a encontrar anaerobios. Y es donde pudimos encontrar la utilidad del metronidazol, aunque no necesariamente, porque la clindamicina también tiene ahí su aspecto. Los bacteroides, que es parte de estos, están pobremente presentes en heces. Por eso es que creo que es importante, en heces ya por fuera, ¿no? Por eso creo que es importante considerar que la diarrea no es una indicación para tratar de combatir a los anaerobios. Y la pregunta es, ¿y si es lo normal? ¿Por qué infectan? Básicamente, por lo que te decía, cuando hay una hipoperfusión, es decir, una disminución del flujo tisular con necrosis, es el caldo de cultivo para los anaerobios. Es ahí donde nosotros tenemos que considerar la utilización de los antibióticos contra los anaerobios. Y recuerda, si hay gas en la palpación o en la ecografía, hay anaerobios. ¿Cuáles son los signos clínicos que nos hacen pensar en infección por anaerobios? Gránulos de azufre, exudado oscuro, abscesos, ya hemos hablado mucho, olor pútrido, enfisema subcutáneo sin lesión una penetrante, cosa que hemos hablado. Es lo que principalmente nos hace pensar en anaerobios. Y esto, secreción serosanguinolenta desde una lesión que duele exageradamente para el tamaño, ¿no?, que encontramos de lesión. Esto es lo que nos hace pensar principalmente en una infección por anaerobios. Ahora bien, en la anamnesis, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar? Bueno, primero, que haya enfermedad inmunosupresora como hiperadrenocorticismo, como diabetes, a veces el hipotiroidismo, pero principalmente es diabetes lo que más podemos nosotros ver como una comorbilidad después de que no se controló adecuadamente en un paciente que esté, por ejemplo, en un shock cetoacidótico. Puede ser una de las complicaciones, una infección con anaerobios. Que haya habido un proceso odontológico reciente, una cirugía, una herida, que se ponga eritematosa y que duela la palpación, ahí podemos nosotros pensar en esto. Cuando nosotros ponemos aquí que dice infección resistente a sulfas o aminoglicósidos, recordemos que sobre todo el aminoglicósido, para poder penetrar a la bacteria, requiere de oxígeno. El anaerobio no sobrevive en presencia de oxígeno, por lo tanto no lo utiliza, por lo tanto el aminoglicósido no puede ingresar. Por eso es que es resistente. Y esto creo que es interesante considerarlo, ¿no? Y cuando hay regurgitación y aspiración pulmonar es donde podemos pensar también que pueden crecer estos anaerobios. Entonces, aquí es donde creo que es importante considerar si encontramos nosotros neutrófilos degenerados en una población bacteriana mixta con gránulos de azufre. Bueno, ahí ya tenemos posibilidad de que sea esto por anaerobios. Donde siempre están anaerobios, fíjate, donde siempre, en peritonitis por perforación de víscera hueca, en los abortos, en el área rectal. Por eso es importante eso considerarlo, sobre todo en la cirugía, ser delicados, no meter la aguja hasta donde llegue. Hay que ser delicados ahí, y si la regamos al hacer una introducción de nuestro hilo más allá de donde se debiese, en la zona rectal, sobre todo en las hernias perianales, cuando estamos haciendo la fijación al músculo retractor del ano, ahí es donde nosotros tendríamos que priorizar mandar al paciente con metronidazol a casa, porque puede haber ese tipo de detalles. Otitis media, siempre considera los anaerobios, sobre todo ahora en las tomografías es más fácil encontrar si es que hay gas. En las mordeduras complicadas y, bueno, en la neumonía por aspiración, básicamente. Donde raramente están es en la meningitis, en la otitis aguda, en la peritonitis primaria, casi no encontramos nada ahí. En la cistitis, casi nunca. Muy bien. Recordemos que una de las bases para poder acercarnos al proceso de infectología es, sin lugar a dudas, la citología. Es por eso que aquí te coloqué esta sección donde encontramos claramente que hay una gran cantidad de bacterias. Aquí tú viste cómo estaba el video, y aquí tenemos un acercamiento a
Este paciente que venía con signos de infección tenía una ecografía que presentaba un patrón mixto. No era únicamente anecoica la vejiga, sino había moco, lo que representaba moco. Le hicimos una cistocentesis al momento de extraer la orina. Pues bueno, encontramos que se veía ligeramente turbia. Se hizo la centrifugación a 3000 revoluciones por 5 minutos y al momento de sacar el tubo nos dimos cuenta que no existía sedimento, pero sí había una pequeña capa de moco. Ahí se tomó una muestra con un hisopo y se colocó sobre un porta, se tiñó y mira, ve todo lo que encontramos. Entonces creo que esto sí es importante e interesante considerar. Todo paciente que muestre signos hay que buscar dónde está la infección. Eso creo que es muy importante. Y recuerda una cosa, cuando tú vayas a hacer un cultivo, el cultivo debe de ser inoculado, debe de ser colocado en máximo 6 horas. Por lo tanto, si tienes un proceso donde sospechas de una infección, en este caso urinaria, tendrías que recolectar la muestra temprano y mandarlo a tu laboratorio, a menos que tu laboratorio lo tengas en tu hospital y puedas hacer tu cultivo, o en su defecto que trabaje 24 horas, pues, bueno, puede hacerlo a cualquier hora. De otra manera, aquí sí es importante hacer la programación. De nada sirve el hecho de que guardes la orina en refrigerador, porque eso va a hacer que tu cultivo potencialmente no vaya a salir positivo. Podemos funcionar prácticamente para todo. observar dónde estamos. No hay ningún problema. Estamos con la masa. Observa aquí. Vamos a hacer tensión en lateral. Primero piel. Aguja. Y vamos por debajo del tracto de la piel. En este caso, obviamente, eso no lo estamos haciendo para. Estamos sobre la masa. Ahí estamos viendo cómo estamos haciendo la punción directamente Mandándonos sobre una masa en el evitando Esto te lo puse aquí, ya que bueno, tú puedes decir, es que esa masa no corresponde a una cuestión de infecto. Bueno, pero Bueno, es ya para que para que veas se que vea se puede hacer cualquier cosa. Estamos con Cuando la tú masa. vas a sospechar, Sitio. cuando sospechas de que Ahora hay vamos a un hacer proceso función en lateral. infeccioso, tienes Primero que ponerte piel. guantes, sobre todo si Vamos vas a por debajo del mandar tracto de la piel. excepto con técnica estéril. Ahí solamente rasuramos, colocamos nuestro envolcamiento y luego hicimos Estamos sobre la que masa. significa que no estamos tocando al paciente. ¿Vale? Entonces, la citología se puede hacer de cualquier forma. Ahora bien, ¿por qué es importante hacer una citología? Uno, porque es fácil de realizar, muy fácil. Segundo, porque existe un mínimo de complicaciones, cosa que creo que es muy importante. La interpretación es relativamente sencilla. Obviamente, cuando la estás haciendo para ti, pues bueno, tú como médico veterinario lo puedes hacer. Si lo vas a hacer para reportar a algún colega, pues sí tendrías que tener la especialización en patología clínica. ¿Por qué razón? Porque ahí ya estás hablando de una cuestión legal. En términos generales, si tú lo estás reportando para ti mismo, puedes hacerlo porque la ley te lo ampara. Pero tú terciarizar ese resultado, pues bueno, complicado. La otra es que la relación costo-utilidad es muy buena, es sumamente rentable lo que es toda la citología. Y también es una excelente manera para darle un seguimiento al tratamiento. Sin lugar a dudas, es la mejor manera para poder ver que el conteo general de glóbulos blancos esté disminuyendo en el sitio, para verificar que los fagosomas desaparezcan, para verificar que la presencia de bacterias ya no esté. Y además, ¿para qué nos ayuda? Pues básicamente para poder seleccionar qué pruebas complementarias. Y sobre todo, si lo que estamos nosotros viendo como una estructura normal potencialmente infectada, puede ser un proceso solamente inflamatorio o inflamación con células que puedan llegar a tener cierto criterio de malignidad. ¿De qué me sirve saber si el proceso es inflamatorio? Perdón, si el proceso inflamatorio es agudo o crónico, para poder determinar la terapéutica. Sin lugar a dudas, doctoras y doctores, esa es la parte esencial de hacer nosotros un proceso de citología en la infectología. Y cuando el proceso es neoplásico, nos puede ayudar a terminar. Recuerda, neoplasia es crecimiento nuevo. Si es benigno o es maligno. Si es benigno, los bordes quirúrgicos no son tan amplios. Si es maligno, tiene que ser bordes quirúrgicos amplios. Por lo tanto, también nos colabora para la citología, pues para otros menesteres que están fuera del alcance de lo que vamos a ver acá. Ahora bien, la inflamación. Hay una pequeña clasificación de la inflamación que creo que es importante considerar. Primero, la inflamación que le llaman supurativa o purulenta no quiere decir que es pus por infección. Puede haber infección. Lo que quiere decir una inflamación de tipo supurativa es el porcentaje de neutrófilos. ¿Qué hacen los neutrófilos? Lo que estamos viendo aquí al lado. Van a fagocitar, son fagocitos. Entonces creo que este es un punto muy importante que nosotros debemos de considerar. Que todo paciente, el cual vemos una gran cantidad de neutrófilos, es porque están siendo llamados. ¿Para qué? Para hacer su trabajo. Y su trabajo es fagocitar. Fagocitar hongos, fagocitar bacterias, fagocitar tejido muerto.
Los neutrófilos no necesariamente indican infección. Tendríamos que ver algunas características, como por ejemplo, aquí. Observa cómo se ve esta cromatina. Esta cromatina se alcanza a ver que está menos azul que esta es menos azul que esta, y está ligeramente dispersa la cromatina. Eso significa que este paciente está con un proceso de fagocitosis activa. Fagocitosis muy comúnmente es por infección, pero no necesariamente indica que hay una infección. Observa en este videíto cómo es que vemos algunas células más azules que otras. Si una célula está más azul que otra, la más azul es la que no está corrompida por haber ingerido algo. Todas las células que están menos azules, por lo general, esa cromatina dispersa me indica que ya tuvo un tipo de actividad. Y es ahí donde nos va a ayudar el proceso citológico a darle seguimiento a las infecciones cutáneas, por ejemplo, que podemos llegar a tener en nuestros pacientes. Entonces, no lo dejemos por un lado. Realmente la citología tiene una gran utilidad. Ahora bien, estamos hablando aquí del proceso agudo. Cuando se empieza a cronificar, ya tenemos nosotros un tipo de inflamación diferente, el cual se denomina inflamación piogranulomatosa. ¿Qué significa esto? Que la cantidad de macrófagos, de ser menor al 15%, empieza a subir entre el 30 y el 50% de macrófagos. Obviamente, la cantidad de neutrófilos va a seguir siendo la mayor. Aquí vemos en este caso este paciente. Ve, neutrófilo. Aquí encontramos que hay un macrófago. Ve que estos macrófagos enormes, con múltiples núcleos. Aquí tenemos un proceso inflamatorio diferente, si te das cuenta. Y por último, tenemos la inflamación granulomatosa. En la inflamación granulomatosa es como lo que vimos hace ratito, bueno, en la diapositiva anterior, pero en este caso va a ser más del 50% de macrófagos son generalmente indicativo de que es un proceso granulomatoso. Y ahí te tengo una noticia: los AINES no funcionan como desinflamatorios. Tenemos que ver qué es lo que está pasando. A veces incluso hay que retirar quirúrgicamente todos los granulomas. Entonces, ¿nos sirve la citología? Por supuesto, porque me va a ayudar a determinar qué voy a hacer con mi paciente, cosa que a poco no te parece interesante. Particularmente a mí eso me llama bastante la atención, porque nos está ayudando a determinar qué es lo que vamos a hacer en el futuro próximo sobre nuestros pacientes. Y por último, tenemos este tipo de citologías que se denominan alérgicas, en las cuales encontramos que puede llegar a tener hasta un 20% de eosinófilos o más, incluyendo 5% de mastocitos. Recuerda, los eosinófilos son rojizos, como los que estamos viendo aquí. Aquí vemos eosinófilo. Ese tipo de reacciones generalmente tienen que ver con un tipo de hipersensibilidad. Ve este: eosinófilo. Consideremos que además de un proceso alérgico, en los gatos pueden ser granulomas eosinofílicos. Entonces, de un proceso que hay una pioderma superficial, podemos con la citología verificar que hay una cuestión subyacente y que obviamente el tratamiento con AINES no va a ser suficiente, porque yo sé que es algo que lo primero que vemos cuando hay una inflamación es hacer, en este caso, la oportunidad de ofertar un ensayo terapéutico. Pero si vemos que el proceso es granulomatoso, es poco probable que ceda, es poco probable que se recupere, y eso tenemos nosotros que decírselos a los propietarios, porque definitivamente esas son una de las causas por las cuales los clientes pueden llegar a tener pues una inconformidad importante cuando no resuelve, cuando se le ve el chichón. Y esto es un argumento para que tú puedas decirles la importancia de poder definir qué es a través de un proceso citológico. Ahora bien, aquí vamos a ver un resumen de lo que serían las 4 grandes características de la inflamación de acuerdo al tipo celular. Ahora bien, y cuando hablamos de infecciones, podemos nosotros determinar, ¿es una inflamación séptica o aséptica? ¿Cómo vemos esto? A través de las características. Aquí vemos en este lado claramente cómo está un macrófago, cómo están aquí algunos neutrófilos, y fíjate cómo está bacterias rondando alrededor. Y podemos ver aquí, como es el caso, algunas bacterias intracelulares. Sin embargo, ve acá. Aquí lo que estamos viendo nosotros es otra característica. A pesar de que no vemos bacterias, estos de aquí son algunas precipitaciones tintoriales, pero aquí estamos viendo nosotros
un neutrófilo que tiene características de toxicidad. Bien, las características de toxicidad se dividen en 4 grupos. Primero, se llaman cuerpos de Dor. Los cuerpos de Dor son pequeñas manchas de color azul claro, las cuales van a ser la clasificación número 1. Los gatos pueden llegar a ser normal los cuerpos de Dor. 2. Basofilia citoplasmática aumentada. Vamos a ver ligeramente más azul el citoplasma. Esto sería una característica o una toxicidad tipo 2. Y todo eso tiene que ver con que existe una gran cantidad de bacterias gram negativas, que son a las que principalmente se asocian estos cambios tóxicos. 3. Como vemos aquí, vamos a ver que hay vacuolizaciones. Esa parte como blancuzco es una vacuolización. Esa es una característica de un grado de toxicidad 3. Y el 4º grado es como estamos viendo aquí mismo, un neutrófilo que tiene un núcleo en anillo. A veces también estos núcleos tienen espículas. Esa sería una característica 4, un grado 4 de toxicidad. Entonces, ya sea que veamos bacterias o que veamos estos cambios tóxicos, sobre todo el 3 y el 4, eso nos estaría indicando que tenemos nosotros que hacer la administración de antimicrobianos. Por eso es importante que nosotros determinemos qué está pasando. Entonces, es un proceso séptico cuando vemos bacterias o que vemos cambios en la degeneración o en sus defectos que vemos grados de toxicidad, como estábamos viendo en este caso. Y esa séptica, cuando, o sea, el tipo de inflamación aséptica es cuando vemos nosotros neutrófilos que mueren de una forma natural. Básicamente que encontramos núcleos con pignosis y con cariorrexis. Ahora bien, aquí creo que es una parte importante. La oportunidad que tenemos nosotros de poder determinar el uso de antibióticos y sobre todo como vienen ya las nuevas normas de One Health, que vamos a tener ventajas pero también vamos a estar limitados, como lo que está ocurriendo actualmente en España, donde si no hay un antibiograma de respaldo no pueden aplicar antibióticos. Imagínate eso en pacientes sépticos. Eso es un tema complicado, porque el paciente séptico, cada hora que tú no aplicas el antibiótico, empieza a aumentar la cantidad de, o mejor dicho, aumenta la mortalidad, las complicaciones. Entonces, doctoras y doctores, esto creo que es importante empezarlo a considerar para que nos vayamos acostumbrando a las nuevas normas. Ahora bien, veamos aquí. Como hay bacterias aquí dentro de este flóculo de gas. Aquí vemos bacterias también. Acá vemos bacterias en estos fagosomas. Así es como se ven las tensiones supravitales. Fíjate este caso. Aquí tenemos nosotros un caso de un gato, el cual presentaba derrame. Ahí estamos viendo la zona de extracción. Estamos teniendo alejado el punto de la aguja del corazón. Y por favor acá, para que se vea cómo está saliendo todo. Y la presión, por favor. Y esto lo hemos logrado solamente con gabapentina. Es importante que procuremos utilizar pocos fármacos y fármacos nobles para nuestros pacientes. Fíjate la característica de ese gato. Ahí estamos viendo la zona de extracción. Estamos teniendo alejado el punto de una aguja del corazón. Es un paciente que viene con, se vea cómo está sentido. De este lado vemos lo que encontramos con nadando de bacterias de una punción de una toracoceles. Es importante que el polimorfo Fíjate lo que hicimos con ese gato. Con ese gato lo que encontramos fue que existía esa tinción, esa colecta con la ecografía. Obviamente venía algo inestable. No todos los clientes te autorizan a hacer todo lo que se debe. Ese paciente era para hacer una sedación con midazolam fentanilo, pero el tema es la plata. Entonces existen pruebas alternativas o situaciones alternativas, como fue en este caso dar una dosis de 30 miligramos, no, eso fue de 50 miligramos por kilo de gabapentina. Se lo dimos y a los 20 minutos viste cómo estaba. Muchos de los pacientes que vienen con actividad restrictiva pulmonar, al momento que empiezan a tener una disminución de su percepción del medio ambiente, como en este caso, viste, colocamos una aguja en el pecho, nos permitió extraer ese líquido y mejorar su ventilación. No por el hecho
de que no tengas elementos, como en este caso el fentanilo o el midazolam, o que el cliente no tenga para poder solventar su responsabilidad sobre su mascota, no quiere decir que no podamos hacer lo que corresponde. Y en este caso viste que con la gabapentina funcionó. No a todos los gatos caen así, esa es otra realidad, pero nos pudo dar la oportunidad de hacer una punción torácica y ayudarla a hacer, número uno, el diagnóstico, porque veíamos ahí que había líquido, pero no sabíamos las características. Y obviamente, al momento de nosotros sacarle ese líquido, le pudimos estar haciendo unos lavados de administración de antibiótico ilícito, preparando obviamente al paciente para luego poder accesar a un procedimiento quirúrgico, que era lo que estábamos ahí planeando con el cliente. Entonces, la falta de recursos no indica que no podamos hacer algo por nuestros pacientes. Ahora bien, vamos a pasar a otro tema, como sería en este caso las citologías fecales. ¿Y para qué me va a servir en infectología una citología fecal? Básicamente para poder evidenciar la presencia de leucocitos en hisopados rectales. Aquí vemos que cuando hay un proceso donde hay cierta infiltración de bacterias, va a haber una diapedesis del tejido, en este caso por neutrófilos, y que van a ir a salir y van a empezar a escanear toda la parte superficial de los colonocitos y de los enterocitos, dando como resultado que cuando yo hago un hisopado del recto, introduzco mi hisopo, hago rodamientos, y sobre esos rodamientos, como si fuera una citología vaginal, coloco al centro, saco, tengo mi portaobjetos, y por mediante técnica de rodamiento hago la impresión de mi citología, luego la tiño y la veo en microscopio. Esto es lo que clásicamente venimos haciendo. Ahí que vamos a encontrar, cuando tengamos nosotros leucocitos fecales positivos, me indica que puede ser cistoisospora, la clásica coccidia, E. coli enteroinvasora, la cual no va a producir hemorragia de tubo digestivo. La cistoisospora sí produce sangrado. Salmonella también produce sangrado, Campylobacter también produce sangrado, Shigella también produce sangrado, y Trichuris también produce sangrado. Entonces, podemos nosotros argumentar que si encontramos leucocitos fecales, más de 5 leucocitos fecales en promedio, en 10 campos de 400 aumentos, podemos nosotros definir que es una citología fecal positiva, y eso me daría a mí la pauta para decirle a mi cliente que mi paciente o nuestro paciente va a presentar cierto sangrado, sobre todo cuando te vienen reportando que no hay sangrado, porque es importante hacer una predicción. Eso es lo que hacemos nosotros al microscopio. Ahora, ya existe la inteligencia artificial aplicada en infectología. Por ejemplo, en este paciente se encontraron encílostomas, también se encontraron glóbulos blancos, como lo estamos viendo acá. Entonces, esto creo que es interesante considerar que ya tenemos estos aplicativos. Hacer una citología fecal, o bueno, un examen fecal por inteligencia artificial, te cuesta alrededor de $10, que serían como 40,000 pesos colombianos. En este aparatito vienen como unas tarjetitas donde colocas las heces y lo metes, y ya es todo fácil y sencillo. O sea, ya sea que veamos al microscopio, ya sea que observemos nosotros los resultados en la pantalla directamente desde nuestros agentes de inteligencia artificial que estamos viendo acá. Fíjate, así es como nos hacen los reportes. Nos dicen cuál es la cantidad de bacterias, de células que pudieron haber encontrado, como en este caso leucocitos. La función digestiva te dice los gránulos de almidón, gotas de lípidos, fibras vegetales y fibras musculares. Esto de inteligencia artificial en realidad ya está siendo una parte importante dentro del diagnóstico clínico. Pero si tienes microscopio y te gusta ver al microscopio, vamos a ver esto. No vamos a ver reportes, vamos a ver al microscopio. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, este es un extendido tal cual. Aquí vemos células epiteliales y aquí vemos neutrófilo. Estos es en 10 aumentos. ¿Qué pasa cuando lo vemos a 400 aumentos? ¿Qué quiere decir? Un ocular de 10 y un objetivo de 40. 40 por 10, 400. Entonces, aquí lo que nosotros vemos es claramente cómo ya se ven los neutrófilos. Recuerda, tiene que haber más de 4 en promedio. Y aquí que encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 en un campo. Ya me está indicando al menos que en este hay más de 5, más de 4 por campo. Tenemos que sacar 10, sacamos el promedio. Eso es una parte interesante. ¿Qué pasa cuando lo vemos a mayor aumento? Como lo estamos viendo aquí, objetivo de 10, objetivo de 100, ocular de 10. Podemos ver las características y fíjate cómo ya está más degenerado de estos neutrófilos. Ve este de acá. Y en este campo de gran aumento es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y aquí otro 15. 15 neutrófilos en un pedacito. Esto creo que ya te está dando la oportunidad de entender la importancia
de lo que son este tipo de estudios en nuestros pacientes, y lo fácil que es verlos. ¿Y qué vamos a ver aquí de acuerdo a la lista? Bueno, vamos a ver morfología bacteriana. Y en este caso, así se vería el Campylobacter. El Campylobacter se ve como si fuera una palomita, de esas que dibujábamos en la primaria. Aquí hay otra. Así es como se ve el Campylobacter. Pero encontrar un Campylobacter, ¿es indicio de enfermedad? No. Tendríamos que tener un Campylobacter, bueno, una gran cantidad de Campylobacter y citología fecal positiva, es decir, neutrófilos. Y para ello, ¿qué tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar una estructura, la cual, una estructura o una morfología bacteriana que sea homogénea. Esto es heterogénea. Ve, hay cocos, hay bacilos, hay unos que parecen Campylobacter como este de aquí. Vamos a hacer un acercamiento. Aquí los tenemos, es una morfología de tipo heterogénea. Hay de varias formas bacterianas. ¿Cómo se ve una citología cuando es altamente compatible con Campylobacter? Bueno, así. Una gran cantidad de estas como palomitas, ¿te das cuenta? Aquí vemos muchas. Eso es lo que sería una citología sugerente de Campylobacter. Aquí están mis amigos. Ahora bien, los pacientes infectados no solamente vamos a observar las bacterias que hacen cierta sugerencia. Lo que vamos a observar también son signos generales. Como en este caso, fíjate aquí la hemoaglutinación que presenta este paciente. Fíjate que esta hemoaglutinación no se comporta o no se compagina con un proceso de hemólisis sanguínea severa. Aquí, para nosotros tener una anemia hemolítica inmunomediada, tendremos que tener aquí de 20 para abajo. Y en este caso tendrá como unos 35-40% de hematocrito. Con esta hemoaglutinación y con un plasma no tan color vino, me indicaría que el proceso no necesariamente es una anemia hemolítica inmunomediada. Diarrea, citología fecal positiva. Y encontramos esto, la hemoaglutinación, es altamente compatible con que nuestro paciente presente salmonelosis. Ahora bien, vamos a ver algo del Campylobacter. Pues esta es una enfermedad que está descrita en los animales. Pues imagínate, desde comienzos del siglo XX a 1900. Es una enfermedad la cual es zoonótica por la vía fecal oral, pero también a través de carne, verduras, albercas, piscinas para ustedes ahí en Colombia. En los países desarrollados, básicamente se aída con mayor frecuencia que Salmonella y Shigella. Y en nuestros países, los cuales pues, son, según la OCDE, subdesarrollados o en vías de desarrollo, se aísla primero el coli, Shigella y después el Campylobacter. O sea, algo a considerar. Normalmente hay 90 serovariedades de Campylobacter. Y bueno, esto es un tema muy importante. Se requiere de una atmósfera microaerofílica y con una temperatura mayor a la normal, que sería 42 grados centígrados, para poder tener un crecimiento ideal. Es decir, hacer un cultivo para Campylobacter no es clínicamente, no científicamente, clínicamente, la mejor manera para poder hacer el diagnóstico. Nos vamos básicamente hacia la citología fecal positiva y la morfología. En pacientes que están inmunosuprimidos, pocas bacterias pueden empezar a dar signos clínicos. Pero en los pacientes que son inmunocompetentes tiene que haber una gran cantidad. Por lo tanto, si nosotros encontramos que un paciente de nosotros tuvo 2 veces Campylobacter, hay que buscar qué es lo que está pasando en su sistema inmunológico. Porque algo está ocurriendo y nos está avisando el Campylobacter. Podemos considerar al Campylobacter junto con el Cystoisospora, los dermatofitos, como marcadores centinelas de inmunosupresiones. Eso es importante que lo tengamos en consideración. ¿Cuál es la signología clínica simple del Campylobacter? Empiezan a perder peso, diarrea acuosa y vómito, poco moco. Pero cuando se complica, vamos a encontrar síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Recuerda que el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica comprende 4 cosas básicas, una quinta de esas, pero vamos a hablar de las 4, que son signos clínicos. Alteración en la temperatura, hipertermia y hipotermia. Alteración en la frecuencia cardíaca, generalmente taquicardia. Alteración en la frecuencia respiratoria, generalmente taquipnea. Y alteración del plasma. Aquí creo que es importante considerar que si encontramos 3 de estas 4 cosas, bueno, vamos a tener un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Ocasionalmente también se considera, se puede cambiar el Glasgow por la parte de encontrar una disminución del pulso, un pulso filiforme o un pulso hiperdinamico. Es lo que básicamente tendríamos que encontrar. Y bueno, clásicamente hay 3 especies juntas, las cuales sería Campylobacter jejuni y el Ipsacialiens, los cuales estos últimos 2 nos indican un proceso de inmunosupresión sobre nuestros pacientes. Ahora bien,
¿Cuál es la patogenicidad del Campylobacter? Creo que es una parte muy importante. Se adhiere a la mucosa entérica y usa sus flagelos para avanzar dentro de los enterocitos. Y ahí se va a quedar a través de la proteína fijadora de fibroblast. Cuando ya está instaurado, ya está fijado el Campylobacter, se activa el sistema inmune, aumentando la interleucina 8 y empieza la llamada celular o el reclutamiento. Básicamente, esa es la manera en la cual vamos a ver nosotros a los pacientes que tienen Campylobacter. Hay varios estudios. Este estudio, por ejemplo, de Chile, indica que los perros a través de las heces y los perros y los gatos a través de la saliva pueden llegar a tener el aislamiento del Campylobacter. Y creo que esto es una parte importante porque se hizo en pacientes sanos. Al hacerse en pacientes sanos, pues creo que tenemos que considerar que las personas inmunosuprimidas, viejitos, niños, obviamente inmunosupresiones, que la gente que tenga cáncer, diabetes, síndrome de Cushing, entran dentro de este espectro y nosotros tenemos que considerarlo pues para poder hacer las recomendaciones y sobre todo cuando tengamos nosotros que nuestro paciente empieza a presentar diarrea. En ese tipo de clientes vale la pena recomendarles hacer PCR para identificar si tiene un CT bajo para Campylobacter. Un CT menor de 25 por lo general me indica que el proceso o que mi paciente tiene una gran cantidad de material genético, en este caso de Campylobacter, por lo tanto requiere de pocos ciclos de temperatura para poder evidenciarse en el PCR. Entonces, creo que es una parte importante a considerar. Ahora bien, bueno, esto básicamente es lo mismo que te platiqué. En los pacientes esquimiatras, es decir, los cachorros, el Campylobacter, van aquellos pacientes menores de 2 meses los que van a presentar mayor cantidad de severidad en la infección del Campylobacter. Esto creo que es importante considerar, sobre todo cuando viene en conjunto con un balance calórico-proteico negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener una pobre posibilidad de respuesta inmune activa hacia el paciente. Recuerda que la desnutrición o el balance calórico-proteico negativo puede ser una causa importante de inmunosupresión en nuestros pacientes. Entonces, ¿qué es lo que hace el Campylobacter? Pues básicamente lo que hace el Campylobacter es afectar tanto el intestino delgado como el intestino grueso, y por el intestino grueso que nos puede dar la citología fecal positiva, va a generar degeneración y atrofia de las glándulas, va a tener abscesos en las criptas, lo cual podemos nosotros encontrarlo a veces ecográficamente como ciertas alteraciones en la mucosa y obviamente la ulceración de la mucosa provocando el sangrado del tubo digestivo. Si nosotros nos vamos hacia los PCRs, pues aquí tenemos, por ejemplo, que en esta posición octava, en este perfil de diarrea felina, también vamos a encontrar Campylobacter. Lo tenemos nosotros tanto en perros como en gatos. El diagnóstico definitivo de el Campylobacter es cuando se hace cultivos o bien cuando haces PCR. Esto creo que es una parte importante. Sin embargo, la correlación de la observación de la morfología y de los signos clínicos, obviamente, que sería diarrea con poco o sin moco, anorexia, pérdida de peso, y citología fecal positiva junto con las formas del Campylobacter, nos da una correlación del 75% con el cultivo. Por eso es que clínicamente podemos hacer esto nosotros en nuestro consultorio y obtener un diagnóstico sospechoso temprano de Campylobacter. Lo cual, pues, bueno, es, creo yo, importante considerar porque es relativamente frecuente. Ahora bien, ¿cómo se trata? Con estolato de eritromicina o con acitromicina. Serían los 2 antibióticos ideales para tratar en los pacientes que tienen Campylobacter. Ahora bien, hablemos un poquito de Shigella. Fíjate la característica de la Shigella. No se mueve, es muy sensible al medio ambiente, pero cuando ingieren, por ejemplo, que beben agua del retrete o comen papeles del baño, o excremento, por ejemplo, en los parques de humano, sobre todo en los parques donde hay muchos gamines, donde generalmente se puede llegar a dar esto, puede generar una invasión severa con una reacción inflamatoria muy fuerte. Se considera que la Shigella es un patógeno transitorio o temporal en las mascotas. En general, la Shigella produce una toxina que es la Shiga, y esta es la que nos puede dar un proceso severo sistémico. La Shiga produce un aumento de las secreciones intestinales y produce ulceración. Interfiere con el buen equilibrio del AMP cíclico del tubo digestivo, y eso, pues bueno, obviamente nos va a dar una pérdida muy severa de diarrea a través del tubo digestivo. Está la signología local, la cual es una diarrea hemorrágica por ulceración y esta pérdida de la permeabilidad por la toxina Shiga, la cual es común, y
Cuando hay un proceso sistémico, donde nos va a dar una lesión renal aguda, trombocitopenia, coagulación intravascular diseminada y anemia hemolítica microangiopática, estaríamos en un caso sumamente raro. ¿Cuál es el diagnóstico definitivo de la Shigella? Coprocultivo. Y el diagnóstico clínico, citología fecal positiva. ¿Cómo? No va a haber una mayor cantidad de morfología bacteriana compatible con Campylobacter, pero sí vamos a tener nosotros que va a haber signos clínicos como los que estábamos hablando y muchos bacilos que no se mueven. Eso sería un sugestivo. Ahora bien, si vamos a hablar de la clasificación no exhaustiva de lo que puede producir dentro del organismo los agentes infecciosos, tenemos esta. Esto es lo que se ha reportado que puede empezar a dar signos de infección asociados al tubo digestivo. Vamos a empezar por algunos de ellos. Vamos a hablar sobre la giardia y la pentatricomona, que serían los protozoarios a observar. ¿Qué es lo que nosotros observamos? Fíjate este movimiento de la giardia, que es como si fuera una hojita cayendo. ¿Te das cuenta? Lo vemos. Así es como se ve la giardia. Y la pentatricomona, que hace muchos años se denominaba giardia resistente porque no responde al tratamiento de febendazol, de albendazol, de metronidazol para giardia, sino responde a la acitromicina, a una dosis alta. Entonces, ahorita aquí vamos a ver, ya que se empieza a enfocar, cómo es que se ve un movimiento mucho más rápido. Mira, observa esto. Observa los movimientos aquí de las pentatricomonas. Mira, observa aquí. A diferencia de la giardia, que es más lento, más ondulante. Esa es la manera en la cual podemos nosotros encontrar ese tipo de movimientos. Y mira, aquí está ese paciente que está relativamente normal, pero solamente tiene esas diarreas explosivas. Ahora, bien, el diagnóstico de los protozoarios entéricos. Actualmente podemos tener nosotros ciertas pruebas inmunológicas o genéticas como el PCR. Sin embargo, la observación microscópica sigue siendo lo más frecuente y lo más clínico que podemos tener nosotros acceso. Aquí tenemos una observación que me parece que es interesante. Aquí vemos el oquiste del cistoisospora. Aquí abajo también lo vemos. Y quiero que veas cómo se observa cuando nosotros hacemos mucha presión con el cubreobjetos, podemos romper el oquiste solamente y dejar una parte, la parte de la cubierta, como lo estamos viendo acá. Si tú ves estas estructuras, eso es compatible con la posibilidad de que tenga cistoisospora. Ahora bien, cistoisospora en los perros tenemos varias variedades. Todas se tratan con lo mismo. Básicamente todas tienen una signología clínica muy parecida. Y aquí es donde viene un punto importante. ¿Cuáles van a ser los más comunes? Cistoisospora canis, que si te pones a ver acá por el tamaño es lo más grande que hay. Y luego viene el ohioensis y los demás. El cistoisospora en general produce cerca de 8 organismos. Cada huevo va a producir 8 organismos. La maduración va a dar de 1 a 4 días. Y de su infestación al periodo donde van a mostrar la enfermedad, el periodo prepatente, va a ser entre 1 y 2 semanas, pudiendo causar daño hasta por más de un mes. Esto, el cistoisospora, es muy frecuente que lo encontraremos en pacientes con parvovirosis, los cuales se recuperan, pero continúan con miseria. Creo que es muy interesante que nosotros empecemos a considerar que si un paciente por una enfermedad viral no se recupera en los tiempos normales, tenemos que insistir con hasta 3 copros sellados. Hay quien dice que hasta 9, pero bueno, generalmente al tercero siempre se llega a salir la causa. Eso creo que es importante, o la otra es hacer pruebas genéticas, ¿no? Ahora bien, las variedades de cistoisospora
En el perro, lo común es Canis y Ohioensis, como habíamos hablado. En el gato es Felis y Ribolla. Aquí viene un punto importante. Cistoisospora afecta a todo el tubo digestivo, con excepción del esófago, pero de ahí en fuera para abajo, todo lo va a afectar. Entonces es muy importante que si nosotros observamos al microscopio los oquistes, consideremos el hecho de no solamente tratar con toltrasuril y sulfastimetroprim. El toltrasuril generalmente lo utilizamos a dosis de 20 miligramos por kilo y la sulfastimetroprim los utilizamos a dosis de 30 miligramos por kilo cada 8 horas durante 10 días. El cistoisospora en general tiene una efectividad, la sulfastimetroprim, de un 60% de eliminación y el toltrasuril un 80%, no es 100%, por eso es que hacemos la combinación de los dos. Sobre todo porque la recurrencia de la diarrea es algo que tratamos de evitar con nuestros pacientes. Ahora bien, ¿y qué pasa si tratamos el cistoisospora, pero no le comunicamos al cliente que generalmente viene del medio ambiente? Así como el cistoisospora, la giardia y el pentatricomona vienen del medio ambiente, la mosca, por ejemplo, puede transferir a lo que es la pentatricomona. Mosca que va, se para en heces, luego va, se para en las croquetas, come algo y vuela. Llega el perro, come, se contamina o se infesta de pentatricomona. Con la cistoisospora es lo mismo y muchas veces tienen que ver las aves. Las aves son parte de los reservorios del cistoisospora. Van, comen parte de croquetas, defecan y se van. El perro o el gato llega, ingiere esas heces de esas aves, las huele, las chupa, se las come. Es la manera en la cual va cerrando el ciclo. Entonces es importante decirle al cliente también que debe de tener en la mente que si ya se contaminó de cistoisospora y no sale solo al parque, no bebe agua de la llave, bueno, entonces tendría que darle de comer, retirar el plato y no dejar nada de alimento para evitar que lleguen aves a querer comer restos. Eso creo yo que es muy muy importante considerarlo con nuestros clientes. Ahora bien, si encontramos un paciente con infestación de protozoarios, es básicamente porque se encuentra en ese momento con una inmunosupresión o tiene una inmunodeficiencia. ¿Se acuerdan que estamos hablando hace rato de ello? Entonces, doctoras y doctores, es muy importante que empecemos a considerar esto en nuestros pacientes. Aquí vemos claramente cómo se ven las cistoisosporas. Acá estoy viendo a 400 aumentos. Por acá vemos cómo se ven más pequeñas esas cistoisosporas. Y bueno, aquí vamos a ver otro video de cómo se empiezan a ver. Doctoras, doctores, esto es a lo que nos estamos enfrentando. Por eso creo que vale bastante la pena que consideremos siempre hacer una observación microscópica, sin lugar a dudas. Ahora bien, cuando nosotros tenemos un protozoario, generalmente no viene solo el protozoario, viene acompañados de algo. Puede ser parvo, puede ser moquillo, y ahí es donde viene una situación importante. Para nosotros poder estar tranquilos y poder dar un servicio que nuestros pacientes merecen, tendríamos que encontrar protozoarios y descartar que venga con una enfermedad viral concurrente, sobre todo con distemper. Últimamente por ahí es donde viene todo el asunto. Entonces, si encontramos nosotros protozoarios, no podemos vacunar. Es una parte importante. No solamente vamos a desparasitar y ya, le sugerimos al cliente hacer el descarte de enfermedades virales, porque pueden venir en concomitancia. Por ejemplo, el cistoisospora, eso con 5 o 7 días tiene para poder eliminarse. Campylobacter, giardia, pentatricomona también. Pero ¿qué ocurre si ese paciente viene en concordancia con moquillo, con distemper? Probablemente primero vimos el cistoisospora, pero no se está manifestando el distemper. Y cuando nosotros vacunemos, podemos coincidir en la vacunación y la manifestación del distemper. Por eso es que es muy importante, ningún protozoario de estos va a generar amigdalitis. Es importante abrir la boca y observar si vemos amigdalitis. Ese es el punto clave que tenemos que tomar para poder nosotros hacer nuestra petición de descarte de enfermedades virales. ¿Por qué razón? Recuerda, toda vacuna que se digna de llamarse vacuna produce entre las 24 y las 48 horas un cierto grado de inmunosupresión. Un cierto grado de inmunosupresión. Por lo tanto, si nosotros sabemos que mi paciente tiene amigdalitis y viene con protozoarios, la posibilidad de que venga acompañado de una enfermedad viral es alta, porque parvo, moquillo y adenovirus tipo 1 son enfermedades que dentro de los primeros signos clínicos que van a manifestar es amigdalitis. Por eso tenemos que ser muy enfáticos en el hecho de, si viene con amigdalitis, no vacunar. Hay que descartar que venga acompañado de alguna enfermedad infecciosa viral.
Ahora bien, esto de la inteligencia artificial cada vez está más enfocada hacia nuestros pacientes. Y fíjate, por ejemplo, aquí este paciente tuvo ancilostoma, aquí lo estamos viendo, y nos lo estaba dando acá positivo. Pero fíjate, aquí nos dan isosporas de diferentes tamaños, quistillardia, trofozoitos de Giardia, tricomonas. O sea, ya la máquina puede hacer todo. Creo que esta es una parte muy importante e interesante a considerar. Y como en la plática anterior, recuerda, es muy importante que ni en la muerte te conformes. Tú estás aquí para autotrascender. Agradezco tu atención. Bien, aquí, ¿cuál es el armamento diagnóstico que tenemos? Que creo que eso es una parte muy importante. Primero, que va a haber pruebas que nos van a ayudar para poder detectar, como tenemos nosotros en este caso, en la sección subclínica, que son las que básicamente nos sirven de manera preventiva, o cuando no está manifestado del todo, o no es del todo claro la manifestación de la enfermedad, pero ya el paciente, pues bueno, presenta alguna alteración como anorexia, como adinámica, algo está mal, pero todavía no sabemos qué es lo que está pasando. Hay herramientas que nos van a ayudar a que cuando el cambio en el comportamiento del paciente sea apenas perceptible por el cliente, entonces es ahí donde podemos utilizar estas pruebas. ¿Cuáles son las sensibilidades del diagnóstico? Tenemos aquí varias y vamos a enfocarnos, por ejemplo, en este caso para parvovirus, que es algo muy común. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es que los ELISA, los SNAP, van a tener una sensibilidad al diagnóstico aproximadamente después del día 6 de la inoculación. Es decir, a veces el paciente presenta la enfermedad, presenta algunos signos que me dicen que hay alguna alteración, pero lamentablemente todavía no es del todo claro, y es ahí donde puede salir la prueba negativa. O sea, un SNAP aquí en el segundo o tercer día te puede salir todavía negativo. La máxima sensibilidad al diagnóstico se da a partir del sexto día. Si nos vamos a la microscopía electrónica, es un poco más sensible, pero eso obviamente está fuera del ámbito clínico, es solamente ámbito de investigación. El aislamiento viral también obviamente ya tendría que haber un cuadro clínico. Sin embargo, la hemoaglutinación que se da en el caso que estoy platicando de distemper, se da incluso en la parte subclínica, pero ¿cómo va a estar haciendo uno una hemoaglutinación si todavía no hay signos que nos den la oportunidad de decidir? También porque tienen un costo. Y el PCR es otra de las opciones que nos dan para poder nosotros encuadrarnos en una parte subclínica, hacer un diagnóstico en una etapa subclínica. Ahora bien, una cosa que es importante, en la inmunistoquímica básicamente se da en la parte postmortem. La serología en el caso de las enfermedades virales no es de uso común. El hemograma es inespecífico y la citología fecal, como ya lo vimos en la clase anterior, es una prueba de descarte. Entonces nos quedamos básicamente en la clínica con el ELISA o los SNAPs, la hemoaglutinación y el PCR, que sería lo que básicamente estaríamos utilizando en todo paciente clínico. En este caso, posiblemente de parvovirus. Y bien, fíjate, en este estudio que se hizo en Italia, ya hace algunos años, se hizo una comparativa en perros con diarrea, a los cuales fueron positivos 73 pacientes en PCR en tiempo real. Esto creo que es una parte muy importante, porque date cuenta, 73 positivos en PCR en tiempo real, es decir, que la termociclación se fue extendiendo, a diferencia de lo que es en punto final, como estamos viendo acá. El punto final tuvo de 73 positivos, solamente 68 salieron positivos. El aislamiento viral fueron el 74%, la hemaglutinación un 68% y la inmunocromatografía, bueno, pues fue solamente el 56%. ¿Qué quiere decir esto? Que en este año, cuando se hizo este estudio, pues realmente el PCR nos dio un mejor rendimiento para poder identificarlos. Y cosa que pasa ahora que tenemos nosotros la oportunidad de tener en nuestras clínicas el PCR, pues bueno,
eh, en nuestro punto de atención que muchos pacientes, cuando haces las corridas de PCRs en paquetes, por ejemplo la neurológica, la respiratoria, la digestiva, pues resulta que te salen positivos a enfermedades que no siquiera las tenías en el radar. Hay veces que, por ejemplo, en los perfiles de diarrea, puede salir positivo a parvovirus, a Clostridium, que normalmente el Clostridium acompaña a los pacientes con parvovirus canino, pero también, y es algo que ya se sospechaba clínicamente, y que muchas veces se daban discusiones sobre cómo tenemos que tener nosotros separados a los pacientes en la hospitalización, salen positivos a moquillo. O sea, no tiene signos de moquillo, pero sale positivo a moquillo. ¿Cuál es la actitud actual? A pesar de que no haya signos clínicos, obviamente darle tratamiento. Ya en su momento, pues bueno, ustedes podemos adentrar en lo que es la parte de tratamiento de distemper, que es muy interesante, pero bueno, aquí el punto es que se le empezaría el tratamiento para distemper, que es la idea principal de hacer las pruebas e identificar a la gente antes de que haga su daño mayor. Entonces, fíjate que esto fue en 2005, digo, esto fue hace 20 años, pero la inmunocromatografía en aquella época no estaba tan sensible. Ahora ya es más, es otra de las realidades. Pero centrémonos en lo siguiente. Si nosotros vamos a mandar a hacer un PCR, es importante que no sea en punto final. El PCR tiene que ser en tiempo real. Esto creo que es muy importante a considerar. ¿Por qué razón? Porque nos va a colaborar a identificar a los cuantos ciclos o cuántos CT que aparecen ahí apareció o se detectó el ADN, y con base en ello podamos nosotros incluso dar cierto tipo de seguimiento. Ahora bien, veamos este dato. Este es un estudio que se hizo en España, es una tesis de doctorado, en el cual se hizo la caracterización de cepas de parvovirus en España. Este es 2017, es un estudio un poco más reciente. De 42 muestras de 100 que fueron positivas a PCR, se seleccionaron de manera aleatoria para poder comparar 4 test comerciales. Fíjate, yo no sé en Colombia cuáles sean la totalidad que tenga, pero quiero que veas esos que fueron. Aquí no están inmiscuidos ni las cepas chinas, o en este caso las pruebas chinas, ni las pruebas de Corea del Sur, que son las que ahorita dominan el mercado. Se encontró esta Carbocrom con una sensibilidad del 95%, esta que es de Megacor, una sensibilidad del 47%, esta de 81% y esta del 90%. Te das cuenta cómo, a pesar de que es la misma técnica, difiere la sensibilidad, pues de acuerdo al laboratorio. Eso creo que es una cuestión a considerar. ¿Por qué razón? Porque en muchas ocasiones nosotros podemos irnos por el precio, y el precio no te dicta realmente la oportunidad de tú poder vincular tu prestigio o tu práctica profesional, porque estás escogiendo muy probablemente una prueba que no tiene las tablas para poder definir realmente qué es lo que está pasando con tu paciente. Entonces, en función de eso, creo que vale la pena que si vas a comprar algo, no lo compres solamente porque el precio te compense, sino porque realmente te dé la utilidad que requiere. Y cuando se hizo el test de ELISA, el de IDEXX, que es el ELISA rápido, pues este fue un 89%. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues que bueno, aquí tenemos nosotros la gran oportunidad de decidir. Hay unas pruebas que se llaman, no sé si las tengan ustedes allá, están las de Bionote. Esas son muy buenas pruebas. Pero hay otras chinas que se parecen, tú las puedes comprar por internet. Te cuestan como $2 cada una de las pruebas para parvo, para moquillo. Pero hemos hecho comparativas de esas porque nos las fueron a ofrecer, y la realidad es que no tiene un punto de comparación. No lo tienen. Entonces yo te recomiendo que si vas a comprar, que sean de las Bionote originales, las de Corea del Sur, no las imitaciones que son las chinas, ¿vale? Bueno, entonces la prueba fecal rápida fue negativa. Por ejemplo, tú le haces un snap, sobre todo se hizo con los ELISA de IDEXX. Fíjate, los perros positivos ELISA tienen una excreción fecal del virus más alta que aquellos negativos. La cantidad excretada de virus en heces parece ser uno de los parámetros que influyen en los resultados del test de ELISA. Es decir, la cantidad de virus que haya en las heces va a determinar si puede llegar a ser positivo o no. Comprobándose que si la cantidad de virus presente en heces es pequeña, puede dar lugar a resultados negativos en el test de ELISA, lo cual eso es más que lógico y obvio, pero fíjate aquí viene el tema. Los animales negativos al test de ELISA parece ser que tienen una concentración fecal de anticuerpos mayor
así como altas concentraciones de anticuerpos en sangre. Las partículas de parvovirus canino en las heces se unen a los anticuerpos presentes en las mismas para formar complejos antígeno-anticuerpo, que es la manera en la cual trabajan las pruebas de inmunocromatografía en sándwich, que son las que ahorita dominan el mercado, y ahorita vamos a ver cómo funcionan. Esto hace que las pruebas de inmunocromatografía en sándwich sean negativas, porque la prueba de inmunocromatografía en sándwich es el antígeno. Dentro de la prueba hay anticuerpos marcados, los cuales se pegan al antígeno, y de esa manera te da la positividad. Pero si ya vienen estas zonas ocupadas por anticuerpos propios del perro, pues bueno, ahí es donde vamos a ver, pues desgraciadamente, que nos sale la prueba negativa. Ahora bien, esta prueba casi no se habla, pero es importante. Estamos hablando de la prueba de hemoaglutinación. Básicamente se utilizan los eritrocitos de cerdo, pero también se pueden utilizar los eritrocitos de rana, por ejemplo, y algunas veces, antiguamente, estoy hablando por el año 2000, 2002, utilizaban también sangre de gato, o sea, eritrocitos lavados de gato para poder hacer esta prueba de hemoaglutinación. Pero no solamente es agarras la sangre, como muchas personas, bueno, como algunas personas lo están haciendo actualmente, agarras la sangre, lo mezclas con heces y si ves que se aglutina, bueno, ya te dio positivo a hemoaglutinación. Realmente no es así. Mira, te voy a leer esta parte que creo que es importante, porque así es como se hacen realmente las pruebas de hemoaglutinación. Dice, las muestras se absorbían, o sea, las muestras de heces se absorbían en turundas con algodón y se impregnaban con solución salina, o sea, tenían que estar húmedas. Se congelaban estos a menos 80 grados centígrados durante 4 horas. ¿Por qué se congelaban? Porque lo que se trataba era de eliminar bacterias. Se congelaban las bacterias, quedaban inviables, pero el virus quedaba intacto. Recuerda que el virus no se puede considerar que es una partícula orgánica viva. Está como en una cuestión ahí medio intermedia, ¿no?, entre los priones y las bacterias simples. Bueno, una vez que pasaron las 4 horas, se descongelaban estas muestras de algodón en solución salina donde se había impregnado la diarrea. Y este líquido descongelado se transfería a un tubo de vidrio. Y aquí es donde se trataba de identificar el parvovirus a través de la prueba de hemaglutinación basados en eritrocitos de cerdo. Dice, se distribuyeron por duplicado pequeñas alicuotas, son como pequeñas muestras de 25 microlitros de la solución diluida seriadamente de 1 a 2 en placas de microtítulo de 96 pocillos, y se agregaban 25 microlitros, la misma cantidad del tapón fosfato, que venían con albúmina bovina. Seguido de 50, o sea, la solución final eran 50 microlitros, a los cuales se les agregaban 50 microlitros de eritrocitos lavados. Y esas placas se incubaban 1 hora a 4 grados centígrados, y después se procedía a ver la aglutinación. Si se aglutinaban más del 50% de los eritrocitos, se consideraba que había una gran reactividad y por lo tanto que la prueba era positiva. Entonces, date cuenta que es un proceso el cual hacerlo en una clínica, pues bueno, no es sencillo. Y de nuevo, no solamente es tomar heces, mezclar con sangre de gato, por ejemplo, que es lo más común que podemos tener a la mano, y ver si se aglutinan. Eso no sirve. Esto es lo que sirve. ¿Por qué? Porque también las bacterias vivas pueden hacer que se aglutinen los eritrocitos. Esa es la razón por la cual, si vas a hacer una prueba de hemoaglutinación, tiene que ser bajo este tipo de parámetros. Ahora bien, la pregunta que siempre nos hemos hecho es, ¿qué tan confiables son las pruebas rápidas? Fíjate bien. En este estudio del Veterinary Journal se hizo con IDEXX. ¿Y qué se encontró? Que comparado con PCR del 100%, digamos, de los pacientes que llegaron, esto se hizo en la Universidad de Bari, si mal no recuerdo. Sí, en la Universidad de Bari, que dice abajo. En donde primero se detectó por PCR a los pacientes, ahí se tipificó si era A, B o C. Se encontraron, para esto fueron 200 pacientes, y lo que se encontró es cuál es la cantidad de detección que tenían. Si te das cuenta, en términos globales, de cada 10 pacientes infectados con parvo, la prueba de IDEXX no detectó a 2. Eso quiere decir que, bueno, no es que no confiemos, es que tenemos que saber. Y si utilizamos ELISA rápida, que sería la de IDEXX, o inmunocromatografía en sándwich, que serían todas las demás, tenemos que entender que si nos sale negativa, al cliente debemos decir que quizás tengamos que repetir la prueba, cosa que no ocurre en este caso con el PCR, que creo que es una ventaja a considerar. Y la pregunta es, ¿y cómo funcionan estas pruebas? Aquí te puse una imagen de cómo funcionan. Aquí en el pocillo, donde dice sample, donde se coloca la muestra, hay anticuerpos monoclonales antiparvovirus canino flotando. Esto de aquí es una partícula de oro que viene marcado. Por eso es que se van a dar la positividad acá. Aquí en la rayita, la primera rayita, la del test, hay anticuerpos antiparvovirus que van a servir como un enlace.
Por lo tanto, si estos anticuerpos que están marcados se pegan a un parvovirus, a una partícula viral, esa partícula viral se va a arrastrar y va a llegar aquí primero al test. Y como aquí hay una siembra de anticuerpos monoclonales contra el parvovirus, se van a quedar atorados todos los parvovirus aquí. Y con el marcaje, esto es una pequeña partícula de oro, se van a quedar aquí, digamos, estancados, se van a quedar represados. Y a partir de eso viene la sustancia reveladora, la cual se va a unir a esta parte y nos va a pintar. Y tenemos también la parte del control, que es esta de acá. Aquí hay igual anticuerpos monoclonales, pero que son específicos para esta partícula. Por lo tanto, todo lo que no se pegó aquí se va a pegar acá. Es una manera muy sencilla. Y de este lado, donde tenemos las rayitas, hay una placa absorbente que jala por capilaridad todo el líquido que mezclamos acá. Y por lo tanto es que nos va a ayudar a arrastrar el líquido y que de esa manera se pueda revelar la positividad o no. Aquí viene el parvovirus en la muestra. Nosotros lo ponemos en el pocillo, se une al anticuerpo monoclonal que está libre. Cuando se arrastra, se queda pegado aquí. Cuando hay parvovirus y lo que no se quedó pegado, se va a pegar acá en la parte del test. Y así de sencillo es como funcionan estas pruebas. Por lo tanto, como aquí que se pintó una cosa rara, esto no vale. Tiene que pintarse bien. Ahora aquí viene otro punto, porque me detengo un poco en esto, porque estas son las pruebas, por lo económicas que están, de las más comunes que se ven en la clínica. Bueno, para que sea positivo, tiene que quedarse bien marcado el control. Eso es lo primero. ¿Qué tan marcado quedó el control? Como aquí está bien marcado, perfecto. Lo das como positivo. Y acá vienen siempre las dudas. Es que se pintó muy poquito. ¿Lo doy como positivo o negativo? A ver, ya sabiendo la función de las pruebas, te voy a dar 10 segundos para que pienses. Si se pintó poquito, ¿lo voy a dar como positivo? ¿Sí o no? Piensa. ¿Qué opinas? Definitivamente lo tienes que dar como positivo. ¿Por qué? Porque lo único que va a hacer que se atoren aquí los anticuerpos es el hecho de que haya el engranaje que sería el virus. Ahora, si tú le pones poca muestra acá, menos de la normal, es muy probable que aquí se quede, no solamente aquí, sino que aquí, por acá, se quede parte de estos anticuerpos y que por lo tanto, cuando venga la solución reveladora, se hagan unas líneas raras, no sobre la parte sembrada del test, sino a los costados. Eso definitivamente no es positivo, es porque fallaste en llenar el pocillo. ¿Me explico? Entonces creo que esto es una parte muy, muy importante a considerar. Tenemos que llenarlo todo bien, con suficiente cantidad, y que de esa manera podamos evitar estos sesgos. Ahora bien, si hablamos de diagnóstico laboratorial en infectología, lo que tenemos que entender es que todas las infecciones van a producir un cuadro de inflamación sistémica. Y para ello tenemos las proteínas de fase aguda. La primera proteína, que es la albúmina, ella se considera una proteína de fase aguda negativa. ¿Qué quiere decir? Que es muy frecuente que cuando hay una inflamación sistémica, la albúmina tiende a bajar. Y no porque tenga una insuficiencia hepática o una pérdida severa de albúmina, sino porque el organismo debe de tener un equilibrio. Así como tiene la electroneutralidad, donde las cargas internas deben de estar balanceadas por sus cabezas. Si se ganan ciertos electrones, se deben de perder otros. Eso es la electroneutralidad del organismo. Bueno, también el organismo, a través de la ecuación de Starling-Landis, determina que cuando se empiezan a producir proteínas por inflamación, deben de bajar las proteínas que normalmente están, para que haya un equilibrio, que no haya una sobreproducción de proteínas, porque eso también puede llegar a generar algo que se llama síndrome de hiperviscosidad, en algunos casos muy extraños. Pero en realidad lo que pasa en el organismo es que cuando se inflama y se producen proteínas de fase aguda, la albúmina va a bajar. Y eso no significa que tenemos que aplicar la albúmina al paciente. Eso es una parte importante. Entonces, de las proteínas de fase aguda en la clínica, lo que a nosotros nos interesa es saber que si la albúmina baja, yo mido en el gato amiloide sérico A para ver si subió. Si subió, entonces entiendo el por qué está bajando la albúmina. Y en el perro la proteína C reactiva. Si subió, entonces eso me hace entender el por qué está bajando la misma albúmina. Y como albúmina hay otras proteínas, en este caso la celuroplasmina, la alfa-1 glucoproteína ácida, la fetuina, y bueno, así encontramos una serie de proteínas que se van a elevar en los procesos agudos. Pero aquí vamos a enfocarnos en estas dos, en la proteína C reactiva, que se utiliza principalmente en los perros, y el amiloide sérico A, que se utiliza principalmente en los gatos. Se pueden medir los dos, tanto en perros como en gatos, pero tienen ciertas particularidades. Por lo tanto, en felinos, para no meterme mucho en rollo y hacer esto más largo, se utiliza amiloide sérico A, y en los perros proteína C reactiva. Fíjate en este estudio
que se hizo sobre parvovirus canino y las citocinas. Se midieron los controles y los que tuvieron parvovirus canino. Quiero que veas aquí, porque esto me pareció una manera muy interesante, el factor de necrosis tumoral alfa, cómo se cuadriplicó en los pacientes con parvovirus, y el interferón gamma, que básicamente casi se duplicó, un 70% subió. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces para tratar el parvovirus se pretende utilizar el interferón. Pero date cuenta de algo, el interferón se produce dentro de sí mismo. Entonces creo que eso es una parte muy interesante. Si es interferón que se produce dentro del cuerpo del paciente se eleva en la etapa séptica, tenemos que entender que el uso del interferón exógeno solamente es útil en las primeras etapas, es decir, cuando utilizamos el PCR. Esto creo que es un punto muy interesante, para no pensar en estar utilizando interferón siempre. Aparte de que no es barato, creo que es importante que consideremos que en el caso del parvo, el cuerpo por sí solo responde. Ya no se mueren tanto los perros por parvovirus, se mueren muy poco, tendrá una mortalidad menor del 10%. Casi siempre cuando se llegan a complicar es por nuestras decisiones, sobre todo en la terapéutica con fluidos. Ahora bien, vamos a hablar del diagnóstico de distemper. Por lo general, el distemper es algo evasivo al principio. Podemos encontrar aquí, como estamos viendo, estos corpúsculos, este y este de acá. Esos corpúsculos son los cuerpos de inclusión de distemper. Pero cuando vemos nosotros una manchita dentro de un leucocito, dentro de un eritrocito, no te dice es distemper, te sugiere, fíjate bien, te sugiere que es distemper. Te sugiere. Y para ello habría que hacer las pruebas. Como estamos viendo acá, ¿qué es lo que nosotros te recomendamos? Que el hisopo, para hacer el diagnóstico de distemper que viene en las pruebas, es para tomar moco por nariz y ojo. O sea, tú vas a rodar ese hisopo, vas a bajar el párpado, vas a presionar ligeramente el ojo, se protruye el tercer párpado, y ahí vas a rodar el hisopo. Una vez que lo hayas rodado, te vas a la garganta, abres la boca y vas a rodar el hisopo por la amígdala. Eso te tiene alguien que ayudar, un operador, te tiene que ayudar a abrir la boca. Entonces tú introduces el hisopo, ruedas el hisopo, el cotonete o aplicador, como tú le quieras llamar, sobre la amígdala, porque ahí es donde generalmente se encuentra más cantidad de distemper. Y si hay moco, te recuperas al final ese moco en la nariz y lo metes en el conjugado que siempre viene, que es este de aquel amarillo. Pero también se sugiere que tomes un microhematocrito y tomes una gota o 2 gotas del suero y lo coloques acá, en este caso ya del plasma, y lo coloques aquí dentro. Y de ser posible, si encuentras la vejiga palpable, funciones, saques una muestra de orina, la centrifugues y el sedimento, un par de gotas de sedimento, lo coloques acá en el conjugado. Es decir, muestra de conjuntiva, de amígdala, si hay moco, de moco, de sedimento urinario y de plasma. De esa manera todo lo mezclas acá y vas a tratar de recolectar distemper de alguno de estos sitios, que es donde tú lo puedes localizar. Y después de ello lo pones aquí en el pocillo y haces que corra. Así de simple y sencillo, para poder hacer este diagnóstico un poquito más enfocado. O hacer PCR en tiempo real. Eso serían como que las opciones. Sin embargo, recuerda que el distemper tiene varias etapas. Cuando esté en una etapa de sistema nervioso central y ya no hay una conjuntivitis tan severa y ya no hay casi secreciones, puede salirte esto negativo. Entonces ahí tendrías tú que hacer la prueba directamente sobre el líquido cefalorraquídeo. Eso se requiere solamente de práctica. Fíjate, es así como se hace. Haces tu punción, recolectas para hacer algunas otras pruebas y al mismo tiempo dejas al final que fluyan el líquido cefalorraquídeo directamente sobre la prueba. ¿Qué es lo que va a pasar? En el caso del distemper, los anticuerpos están aquí. No tienes que homogenizar nada, no tienes que suspender nada. Por lo tanto, la prueba directamente desde el líquido cefalorraquídeo te puede llegar a ser utilidad. En este caso, fíjate bien, el test salió negativo, pero el control salió positivo. Eso creo que es una parte importante a considerar, porque es así como puedes llegar a hacer el diagnóstico cuando ya hay una infección y no hay básicamente inflamación en alguna otra parte del cuerpo. Ahora bien, si hablamos de diagnóstico, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de distemper, ¿cómo se hace el diagnóstico de la neumonía? Bueno, básicamente se hace a través de los signos clínicos, que creo que es una parte interesante a considerar. Tiene que tener uno de los siguientes signos clínicos: fiebre sin causa reconocida, leucopenia o leucocitosis, cualquiera de los dos, pacientes gerontes con un estado mental alterado sin una causa aparente, el perro se comporta extraño, más tos y o estertores, que es lo que comúnmente se da. Tos y o estertores. Tos y o estertores y el perrito viejo se empieza a comportar raro, ese ya da el cuadro de neumonía, que creo que es una parte muy importante. A veces los viejitos no producen fiebre. Si encontramos el 1-2, o sea,
uno de los signos más los dos respiratorios, pues podemos decir que tiene neumonía clínicamente definida. Sin embargo, aquí hay que, eso a pesar que esta parte de aquí no es de laboratorio, pero es importante que si no hay comorbilidad, es decir, una alteración en los ruidos, por ejemplo un soplo, si no hay derrame, que sería otra de las comorbilidades, que nosotros lo encontraríamos por cuando colocas el estetoscopio en el pecho, vas a encontrar una disminución de la intensidad del sonido respiratorio. Bueno, eso te indicaría la posibilidad de que hay derrame o una masa de sitio, eso sería una comorbilidad. Si encuentras alguna de estas cosas, la sugerencia es espérate, no des antibiótico, toma placas radiográficas rápido, porque también hay una realidad. Cuando tú te esperas en aplicar los antibióticos y el paciente se vuelve escéptico, la tasa de mortalidad se va a incrementar. Pero ¿qué pasa cuando a veces tienes dudas? La sugerencia es una radiografía de tórax. ¿Qué debemos de buscar nosotros? Consolidación, cavitaciones, neumatocele, infiltrados. Esto ya sería una comorbilidad. ¿Y qué hacemos en el laboratorio? Cuando hay comorbilidades, lo ideal es, si hay derrame, tomar una muestra de ese derrame y mandar a hacer un cultivo, un citoquímico y un bacteriológico. Eso sería lo mínimo que tenemos que hacer. Si tú encuentras que hay zonas de atenuación en el sonido pulmonar y viene con signos de neumonía, radiografía, ultrasonido para ver si es líquido. Si hay líquido, hay que hacer una punción, extraer y mandarlo a cultivar, porque eso, el adelantar el tiempo, las pruebas y el esperar a que crezca el cultivo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte del paciente. Cuando hay comorbilidades, doctor, siempre van a hacer cultivos, que creo que es una parte muy importante. Ya lo vimos en un principio, ¿no? La parte de los cultivos, eso no lo vamos ahorita a repetir. A veces es necesario, sobre todo cuando hay consolidaciones subpleurales, mandar a hacer histopatología. Pero bueno, eso ya sería parte de un laboratorio un poquito más avanzado. Entonces aquí una cosa que es importante, a pesar de todo, de que hagas todo, cultivo, todo, muchas neumonías van a ser de causa desconocida. Por lo tanto, cuando tengas una cuestión de neumonía y vas a utilizar el laboratorio, recuerda que deberías de acompañarlo de la progresión clínica, los signos clínicos iniciales y la imagenología, en este caso los rayos X. Una cosa que es importante, si es un perro que no tiene enfermedad parodontal, el olor fétido de la cavidad oral se puede asociar a la empiema. Eso significaría que hay pus en el pecho. Entonces, esto sería otra de las cuestiones que te podría enfocar hacia el diagnóstico de los cuadros neumónicos, que en este caso serían de tipo bacteriano, porque virales ya los vimos. Y recuerda, eso es una parte muy importante, ni en la muerte te conformes. Estás aquí para tu paciente. Espero tus preguntas.